Para mí esto no es discutible. Quiero decir que no hay dos químicas, una pura y otra aplicada. Entiendo que son las dos caras indisociables de una misma moneda. De hecho, se confunden y es imposible una sin la otra y se van retroalimentando. De hecho, es la misma. De tal manera que hacia dónde va la química realmente habría que decir. Y la química ha estado siempre con el ser humano y seguirá estándolo. ¿En qué direcciones puede avanzar con más fuerza? Pues sin duda que en aquellas que estén relacionadas con el propio ser humano, que tengan que ver con el ámbito de la salud, donde la química tiene mucho que decir, ha dicho mucho a lo largo de la historia de la química médica y de la propia medicina, y también en el ámbito del medio ambiente. Para la humanidad hoy es una necesidad, sin duda, el atajar una serie de problemas que, de no ser resueltos, darán lugar a tremendas dificultades en no generaciones venideras, sino en breve tiempo. Bueno, no creo que esté muy extendida en nuestra sociedad. Hay gente que habla de quimifobia, pero normalmente es la falta de información o la información sesgada y parcial que se dan de hechos que tienen que ver con la química. Eh, bueno, Equivocaciones asociadas al desarrollo de la propia química o en qué aspectos se cree que la química se ha equivocado. La química no se equivoca. La química, como toda ciencia, obedece a una serie de leyes naturales y por tanto no se equivoca. Es el ser humano quien se equivoca en la aplicación de la química como de otras ciencias. En este sentido, lo único que hay que reclamar es que haya, por parte naturalmente de las autoridades, pero también por parte de toda la sociedad en su conjunto, pues que haya un mejor criterio a la hora de aplicar decisiones que nos incumben a todos. Pero en este sentido es el buen uso que hace el ser humano. Al fin y al cabo, pues tenemos la capacidad de decidir y a veces nuestras decisiones son acertadas y a veces menos acertadas o incorrectas. Por tanto, no creo que haya habido errores con la química, ha habido errores en decisiones humanas que han estado involucradas, en las que ha estado involucrada la química. ¿Cómo se podrían haber evitado? Pues evidentemente teniendo mejor criterio. Y en este sentido quizá es un buen momento para recordar que la gente que tiene que tomar decisiones a este nivel, ya sean en el ámbito de la empresa, en ámbitos estatales, en donde hay altos funcionarios cuya formación no es científica y desde luego en muchos casos no tiene que ver con la química. Es buen momento para recordar que el asesoramiento científico en los que tienen que tomar decisiones, normalmente los gobiernos, el propio Parlamento, serían mucho más acertadas si estuviesen vinculadas al asesoramiento científico. Pues básicamente nosotros en mi grupo, con una trayectoria ya larga de varias décadas, fundamentalmente en nanoestructuras de carbono. Comenzamos con el estudio de los fulerenos, allá muy a comienzos de los años 90, cuando se empieza a desarrollar esta química. Continuamos después con los nanotubos de carbono, más recientemente grafeno o nanografenos desde el punto de vista sintético y entre medias pues una serie de nanoestructuras de carbono en las que también hemos trabajado. Esto lo hemos vinculado tanto al área de la salud, en donde hemos hecho aportaciones importantes en los llamados glicofulerenos, precisamente contra los virus emergentes. Desgraciadamente hemos vivido una pandemia sin precedentes, por lo menos en los tiempos modernos, en nuestro país y en todo el mundo, que nos ha afectado seriamente, recordándonos que en este planeta no solamente habita el ser humano, sino también muchas otras especies, algunas complejas, otras muy simples o relativamente simples como los virus, pero que son capaces de producir tremendos daños en la humanidad. Y en este sentido, pues nosotros estamos trabajando desde hace ya pues aproximadamente unos 15 años
en virus emergentes como fundamentalmente el ébola, el Zika, también el dengue, en donde prácticamente la situación es parecida a la que hemos vivido ahora, pero con una mortalidad de estos virus tremendamente superior a la que hemos observado. Lo que sucede es que, por así decirlo, no ha afectado a nivel planetario, y los países a los que suele afectar este tipo de virus, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, digamos que preocupan menos socialmente a los países más avanzados. No quiero ser demasiado duro o crítico en estos momentos de celebración, pero queda mucho por hacer con el estudio de los virus. Ahí hemos tenido una aportación interesante, importante, con unas moléculas que son capaces de inhibir la infección por este tipo de virus a concentraciones subnanomolares. Por otra parte, también en el ámbito de los materiales hemos trabajado desde hace ya varias décadas. Participamos en el primer proyecto europeo dedicado a las células fotovoltaicas de naturaleza orgánica. Nuestros ámbitos se han centrado en la fotovoltaica orgánica y más recientemente, desde hace ya aproximadamente casi una década, en rosquitas de las células híbridas, en donde hay un gran componente de materiales orgánicos, fundamentalmente los materiales transportadores de huecos y materiales transportadores de electrones. Tengo que decir con orgullo que pude participar, mi grupo participó en el primer proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea, que fue a mediados de los años 90 y se titulaba Plastic Solar Cells, y en donde 10 grupos participamos en este proyecto, en el que solamente se financiaron 2 años con 1,1 millones de euros, porque se pensaba que era un proyecto de alto riesgo. Fue el primer proyecto europeo dedicado a este tópico, y desde entonces prácticamente Europa ha tenido siempre proyectos vinculados con la energía fotovoltaica. Esa es otra de las aportaciones importantes de nuestro grupo. Más recientemente estamos trabajando en nanoestructuras de carbono, pero utilizando la herramienta más poderosa que posee la química orgánica, que es la síntesis estereoselectiva. Estamos intentando hacer nanoestructuras de carbono dotadas de una propiedad menos frecuente, como es la quiralidad, pero también otras propiedades fotofísicas interesantes. Bien, ¿qué aportaciones espera en medio plazo? Pues tenemos estudios abiertos en aplicaciones, tanto en el ámbito de las aplicaciones biomédicas como en el ámbito de los materiales, como he comentado anteriormente. Estamos muy ilusionados con un proyecto reciente, con una química nueva, que es la química sobre superficies metálicas, y en este sentido estamos desarrollando un proyecto actualmente con unos resultados fabulosos. Hemos descrito una reacción nueva sobre una superficie metálica, en concreto de oro, a partir de unos compuestos de estructura paraquinoide bromados, tetrabromados. Esto ha dado lugar a una serie de materiales poliméricos nuevos, básicamente acenos, pero también otro tipo de estructuras, y nos está dando muchas satisfacciones. Es verdad que este es en el ámbito de la nanociencia, se utilizan los STMs, y con este tipo de herramientas pues estamos haciendo nuevos materiales a escala nanométrica, con manipulación nanométrica, y que sin duda suponen un nuevo reto, un nuevo escenario para la química. No tiene toda la química que ser en disolución. Se pueden investigar áreas nuevas como es esta, con unos resultados que sin duda yo creo que en un futuro próximo, además de las satisfacciones que ya nos han dado, nos van a seguir dando. En este sentido, pues de nuevo tengo que decir que la solución viene de la mano de la química. Se ha visto que no estábamos preparados, que nos ha pillado con el pie cambiado, como casi siempre. No me refiero a España, me refiero prácticamente al ser humano, a la humanidad en su conjunto. Los países más avanzados han sufrido y están sufriendo daños prácticamente irreparables y muy serios. Es evidente que si no es ahora, si no es con lo que ha pasado
que las autoridades, los políticos que nos gobiernan, no ponen la atención debida al soporte, al apoyo de la ciencia, si no es ahora, no va a ser nunca. Porque nunca, como ahora, he oído tanto la palabra ciencia en la boca de nuestros representantes políticos y también de los muchos contertulios que ha habido. Me permití el escribir un articulito que recomiendo su lectura en El País Materia. En el mes de abril, el 13 de abril, salió publicado titulado Ciencia cuando truena. Yo creo que con ese título ya se puede intuir cuál era la crítica que se hacía en ese momento. Es evidente que la solución a los problemas biomédicos, a los problemas de salud, a los problemas medioambientales, falta de agua, energía, todos tendrán que venir de la mano de la ciencia. Y por tanto, si somos un poco inteligentes, la percepción de la ciencia, pero no por parte de nuestros políticos, sino social, por la parte social, debe de ser ahora o nunca. Debe de haber habido un cambio en la percepción social de la importancia de la ciencia. Me gusta recordar que fue Albert Einstein la persona que, cuando se hizo una encuesta a final del siglo XX en Estados Unidos y se preguntó cuál había sido el personaje más influyente de todo el pasado siglo XX, este fue el nombre que se dio. Convendría cuestionarse si esto hubiese sido así en todos los países o incluso el nuestro. Pues yo creo que los licenciados, los graduados, deben de salir con una base sólida en un área fundamental, como puede ser la química o la física o las propias matemáticas. No es tanto las necesidades sociales, porque estas son muchas y además van cambiando con el tiempo. Yo creo que una sólida formación en un área concreta, en una disciplina fundamental, como es el caso de la química, es una garantía de futuro, es una garantía de encontrar un puesto digno de trabajo y de poderlo desarrollar y ejercer. Y en este sentido, yo creo que no hay que estar tanto pendiente del mercado laboral, sino de la formación integral en disciplinas importantes que son las que finalmente resolverán los problemas. Y por último, valorar los conocimientos químicos que posee la sociedad actual, pues es evidente que es necesario seguir trabajando en la divulgación de la química y de la ciencia. Los principales desafíos en este terreno, sin duda, pues vuelven a ser los mismos, los que tengan que ver con la salud. Somos muchos seres humanos los que habitamos ya este planeta, los que tengan que ver con la sostenibilidad, no solamente energética, también, medioambiental en su conjunto. El agua será un bien preciado, pero también la energía, también la salud, también el avance de las disciplinas mediante el avance en dispositivos, en nuevos materiales. Por ahí, junto con inteligencia artificial y algunos aspectos más, computación cuántica, por ahí transcurrirá la ciencia de los próximos años, quizá décadas.